tengo unas herramientas que puedo utilizar. Y antes no sabía ni que existían esas herramientas. Entonces, antes yo tenía una historia, surgió una historia en mi vida y mi mente vuela muy rápido. Y entonces ahora era cómo paro eso. Y ahora tengo unas herramientas que lo paran. Y eso hace que, pues eso, que las cosas estén en su sitio. O sea, que baje de nivel, o sea, que no suba hasta... No sé. Gracias a ti. Para mí ahora un problema es... Coño, ahora voy a mejorar. O sea, cuando me encuentro un problema es como diciendo... Entonces, del proceso de coaching para ti, ¿qué es lo que más valoras o qué más has descubierto? Como decía Maya, ¿no? De decir, yo es que ahora cuando veo un problema digo, esto es una oportunidad para aprender algo, ¿no? Tú, primero me sorprende un mogollón que haya herramientas, porque creo que ha sido fruto de la ignorancia, de pues, que no sabes que existe el coaching o no sabes que existen otras cosas, ¿vale? Y luego una vez que entras en el coaching y te das cuenta de que hay unas herramientas que eso te ayudan a hacer que tu vida sea mejor, es la leche, y que son